Parte del, del, como cultura general. El origen del sistema de gestión de flota, que muchos lo conocen como dispatch, parte de una tesis para adoptar el grado de doctor. Y como la connotación de estos trabajos tesis eh, son para aporte a la humanidad, en este caso fue de un aporte positivo para la industria minera y dio pie a la digitalización de todo lo que tenemos al momento. eh, y su historia nace con el producto Dispatch, con este cofundador que fue el señor James White, que es cofundador de Modular. En la actualidad todavía está vivo. Y, y él junto con otros dos amigos adicionales hicieron posible o concretaron la idea de gestionar los recursos de mina, porque fue un problema o es un problema hacerlo de manera manual, donde no se contemplan los tiempos de pérdida operacional que pudieran existir, que son conocidos como la cola o los tiempos de inactividad en las palas, esperando por camión, y ya que ellos representan más del 50% del costo operativo eh, en la mina. Entonces, se planteó el problema, se desarrolló este trabajo de tesis para adoptar el grado de doctor y ahí dio pie a herramientas tecnológicas basado en la tecnología de los fines de los años 70, inicio de los años 80. No, está en curso. Eh, Ahí, si pudieran ponerle mute Si quieres, te doy a ahí. sus, a sus, a su micrófono, por favor. Esto también fue reforzado, o este trabajo tesis fue reforzado por la investigación operativa como ciencia, y en la Segunda Guerra el método Simplex para resolver problemas de programación lineal fue algo que complementó esta herramienta de gestión de flota para el abastecimiento o suministros de tropa en su momento, pero la misma lógica de base fue puesta en Dispatch con la tecnología, repito, de los 70, de los fines de los 70, que estaban pasando de la regla de cálculo a las calculadoras enchufables, porque no eran calculadoras a batería, y el proceso de optimización de flota estaba basado en cálculos que muchos piensan que son cálculos eh, fuera del, digamos, muy especiales, pero a medida que vamos a ir desarrollando el curso, se van a dar cuenta que son unos cálculos muy sencillos y básicos, y y que son interdependientes, sobre todo porque lo que en este momento, gracias a la tecnología, a los avances tecnológicos, y ahora la revolución a través de la inteligencia artificial, eh, tenemos el uso de menos personas para ejecutar cálculos.
en la industria minera de esos años, teníamos que, por dar un ejemplo, en la actualidad se hacen levantamientos topográficos a través de drones y tenemos información en tiempo real a través de las redes, o red Wi-Fi, Mesh, el- según la topología, puede ser una red Ryan, etc. Pero tenemos esa información en línea eh, sin usar recurso humano. Imagínense un escenario donde todo era manual, donde existía, sí, los que han estudiado topografía, no con una estación total, sino con un teodolito, con miras. Ese era el escenario. No había AutoCAD, no había una impresora para plotear planos, no existían. No existían los colores, sí existían los colores, no, pero no existían las herramientas tecnológicas que, que redujeran la cantidad de personas para la elaboración, digamos, de un plano para el cierre de mes. Entonces, la tecnología de ese entonces solo servía para calcular y buscar de alguna manera no automatizar, reducir la cantidad de personas y documentación que pudiera existir en ese entonces y simplificarla para gestionar los recursos, que en este caso estamos hablando de la flota, de carguío y transporte, porque inicialmente también dispatch parte con lo que es carguío y transporte. En el mundo actual, por por la amplitud, la banda ancha que existe de la red de comunicaciones y gracias a lo que inicialmente ahora disfrutamos de la conectividad y de manejo de datos grandes, muy grandes, o por no decir Big Data, eh, logramos incluir servicios como el alta precisión, monitoreo de signos vitales del computador de cada equipo, saber de manera anticipada eventos potenciales, transmitir eh, eventos de colisión, transmitir eventos de fatiga y somnolencia, bastantes servicios anexos se cuelgan a las redes y obviamente se maneja bastante información. Comentarles que tampoco existía en este inicio de Dispatch, no existía acceso a la tecnología como GPS y lo que se tenía como sensores eran sensores de infrarrojos que se usan, digamos, en lo que es trenes para eventualmente saber dónde se ubicaba cada camión o un camión específico en un circuito, siempre y cuando cruce ese infrarrojo y reporte información. En la actualidad ahora usamos a través de la tecnología también de posicionamiento, que lo podemos tener hasta en nuestro celular, eh, rápidamente. Eh, Podemos tener balizas virtuales, las cuales nos van a gatillar eventos del ciclo
y que nos van a ayudar al proceso y el cálculo y estimación de recursos que se vayan a necesitar. Ante el proceso, siempre preguntamos qué es optimización. Y como problema siempre hemos buscado una respuesta ad hoc y de acuerdo a lo que buenamente se encontró como definición, que es un acto, proceso, metodología para hacer que algo sea lo más perfecto, funcional o efectivo posible. ¿Y cómo se ve esto en Dispatch? En Dispatch siempre va a estar fijado en la gestión del uso adecuado de los recursos de carguío y transporte como concepción base. Durante el, durante el diseño bueno, como parte histórica de la gestión o el diseño de la herramienta de gestionador de flota, eh, vamos a tener esta principal, esta parte principal que es basada en sacarle el máximo provecho o la máxima capacidad de carga que pudiera tener cualquier tipo de equipo de carguío. Bien, bien. Como se puede ver en la gráfica, ese fue el punto de partida de definición eh, para, para el trabajo de tesis, para el primer gestionador de flota, es definir qué es lo que iban a optimizar, si la flota de carguío o la flota de transporte, o iba a ser nuestra consecuencia. Y definieron como punto de partida el equipo de carguío, siendo va a ser el que va a gestionar o limitar nuestra capacidad instalada para poder mover X toneladas. Un equipo de carga, por dar un ejemplo, eh, se demora una pala 4100, se está demorando minuto y medio solo por cargar un camión de 300 toneladas con 3 pases aproximadamente, y en cada pase el ritmo de trabajo es aproximadamente de 30 segundos por pase, en el mejor de los casos, y esto nos va a dar digamos, un tonelaje máximo, y el sistema de despacho, dentro de su función objetivo, va a ser siempre buscar esta máxima capacidad de carga, con cero intervención o cero mm, con un valor cero al proceso de inactividad que pueda tener este, este, este equipo de carguío. O sea, dentro de su cálculo no existe la inactividad. Al igual que
en el ciclo de transporte, en el cálculo que hace el sistema de gestión de flota, no existe la cola. Vive o hace realidad sus cálculos, porque valgan verdades, son solo cálculos de manera inicial antes de buscar la función objetivo, es tener presente de primera intención, es la capacidad máxima de carga que pueda recibir o que pueda ejecutar un equipo de carguío. Una vez tenida esta capacidad máxima, a través de las rutas o los ciclos que tiene, que posee Dispatch, va a estimar o generar los tiempos tanto de viaje vacío como cargado. Ya tiene el conteo de lo que se demora la carga por camión y se genera un estimado del tiempo de descarga. Entonces ya tenemos un ciclo de un punto de origen a un punto final. Y basado en eso, más el tiempo de carga, cuando estamos hablando de un solo modelo de camión, vamos a determinar, como se puede ver en el eje X, una cantidad N de camiones, de acuerdo a la capacidad máxima en dispatch. En ese contexto, dentro del desarrollo del problema, dispatch tiene o presenta tres escenarios. El primero, como pueden ver hacia mano izquierda, te presenta con una deficiencia de cantidad de camiones, sin llegar a la meseta aún, y, y vemos que es una cantidad insuficiente de camiones, teniendo que no se va a llegar a la producción máxima. Sin embargo, lo que sí se va a generar es un espaciamiento de pérdida operativa en los equipos de carguío. Dispatch o el FMS que se encuentre son pocos los que comparten la misma lógica que Dispatch. Por ejemplo, Dispatch de Modular comparte con Jigsaw porque son como que medios hermanos. Wenco también tiene la misma lógica de funcionamiento. Mindstar con el fleet de Mindstar. También tiene como base esta parte de optimización. MS4M también lo incluye como eh, como parte inicial. Sin embargo, en el desarrollo de la formulación y la programación dinámica, o sea, el planteamiento solver de la programación lineal y finalmente la asignación o la programación del camión, no he visto que lo posea. Sin embargo, las otras herramientas sí poseen este cálculo o estimación de o programación de camiones. Como pueden ver en la parte central, está bastante próximo al vértice donde se llega a la meseta, que es la capacidad máxima. Y hacia mano derecha podemos observar
que por más que le inyectemos más camiones a un circuito de equipo de carga, la capacidad máxima de la pala o el ritmo de trabajo que pueda presentar no va a generar más toneladas. Lo que sí va a generar es una pérdida operacional, que todos lo conocen como cola, o pérdida operacional del equipo de acarreo. Entonces, los cálculos, recapitulando, los cálculos del sistema de despacho en todas sus versiones están basados en un escenario donde no existe colas y no existe pérdida operacional por inactividad de la pala. El escenario perfecto con los cálculos perfectos correspondiente hacia la cantidad de recursos que se necesite en la proporción que hay. Bien, voy a compartir otra PPT que tengo. Como les comentaba, los costos totales en una operación minera, cerca del 30% pertenece a mina, el resto son tanto de mantenimiento y otras actividades como el proceso, ingeniería, y el costo específico de este 30%, lo que mueve aún más es el- o representa el 50% aproximadamente, eh, es lo que es el transporte o el haulage. Entonces, bajo escenarios exigentes, en la actualidad ocurre que en el mercado no hay em, mucha exigencia para el proceso de optimización por los precios de los metales, que son bastante ventajosos. En escenarios mm, de que estos precios cambien, las exigencias sí vendrían a ocasionar que el sistema de despacho y los involucrados en esta actividad eh, generen opciones o alternativas óptimas en la solución. En la actualidad, eh, les podría mostrar una faena donde ocurren cosas que sí son para compartir y no para discutir también, donde mm, no interesa cuántos equipos tengamos en cola y están buscando obtener el máximo uso sin entender para qué fue diseñado una herramienta de gestión de flota. Más adelante se los voy a compartir. Cuando nosotros hablamos de estos costos operativos y que siempre buscamos el vértice con la máxima producción teórica y una cantidad precisa o necesaria de recursos de transporte, eh, al decir, mira, nosotros tenemos una producción teórica, Dispatch siempre va a apuntar a acercarse a esa producción teórica, pero cuando eh, la producción en sí y no existe un FMS, no quiere decir de que va a ser siempre por debajo. En muchos de los casos se tiene el FMS, pero se restringió, se les puso muchos parámetros, la operación está muy restringida o estrangulada,
hay camiones que pueden ir a las zonas profundas del Rajo, como pueden operar en partes altas, o sea, solo pueden operar en partes altas. Hay equipos de transporte que son operados por una subcontrata, que no pueden operar con equipos que están que son de la compañía. Eh, Hay bastantes restricciones y modelarlo por parte del gestionador de flota o el despachador eh, se convierte ya en un arte, pero gestionarlo sin restricciones, sin bloqueos, sin regionalizaciones, eso ya se vuelve un arte. En, en la parte derecha vamos a tener una gráfica de cómo se moverían los costos basados sobre todo tanto en el carguío y en el transporte. Cuando no administramos de la mejor manera o no estamos en un ambiente de déficit de camiones para un circuito, que una pala esté rindiendo, o sea, su rendimiento máximo sea 6.000 toneladas por hora. Sin embargo, pedimos camiones que solo llegue a cumplir unas 4.000 toneladas por hora. eh, Estaríamos subalimentando esta pala que tiene una potencialidad de 6.000 toneladas por hora, haciéndola más cara. Y en el caso extremo, cuando estamos en un escenario de superávit de camiones, tenemos camiones en abundancia, pero los seguimos operando sin detener equipos, eh, también podemos elevar nuestro costo. Dispatch, más allá de generar las opciones, optimizaciones, nos genera una recomendación ideal de la cantidad de camiones que se van a requerir de acuerdo a la potencialidad instalada de los equipos de carguío. Esa es la primera función objetivo que tiene Dispatch. Recuérdenlo, chicos, esto es la primera función objetivo que va a tener Dispatch para lo que se viene adelante, lo que podríamos estar hablando de programación lineal, programación dinámica. Eh, Hace poco di un curso al personal de HP aquí en Escondida y Spence. Y no, ahí yo vi muchas ineficiencias en el proceso. Sin embargo, ya fueron elevadas de acuerdo a lo que se les indicó con respecto al uso del FMS. Ah, este es un ejemplo de la curva de productividad para el modelo con una capacidad limitada. Este es un equipo de carguío eh, pequeño, con camiones también pequeños, que tiene una capacidad horaria de 1.200 toneladas por hora, máxima. Y donde podríamos ver, como se observa ahí, la curva de productividad horaria de acuerdo a la cantidad de recursos camión, que está entre 8 y 9 camiones para un circuito establecido, y la cantidad de camiones o potenciales camiones en cola que podríamos tener de acuerdo a lo a esta, digamos, esta límite o punto de saturación donde podríamos
Decir, mira, llegamos hasta los 1200, a las 1200 toneladas por hora, pero haciendo un uso de 8 camiones, pero nuestra cola no ha superado un camión por hora que ha estado haciendo cola, por dar un ejemplo, basado en este cuadro. Dispatch, o digamos que Modular y Jigsaw comparten mucho, junto a Wenco, comparten mucho es- este ejemplo de lo que hace su gestionador de flota, donde explican básicamente que tienen dos circuitos, uno que se encuentra enviando mineral, una pala hacia un circuito de mineral y otra pala enviando en un circuito de estéril. Ambos circuitos eh, son demandan 6 camiones, dando un total de 12. Pero esto es como un ejemplo de lo que eh, ponen como caballito de batalla indicando de que esto no lo hace. Lo que sí hace es mezclar estos dos circuitos, como vieron en el anterior ejemplo. nos- Esto entre los dos circuitos demandan 12 camiones, sin embargo, mezclándolos demandaría 11 camiones. Entonces, tendríamos un recurso adicional frente a estos 12 camiones que nos serviría para emplearlo en otro circuito o simplemente detenerlo, porque de eso se trata la optimización, el uso adecuado, mesurado de los recursos que se tienen en la mina. Ah, sin embargo, acá viene el truco. Sin embargo, la lógica de funcionamiento de dispatch está basado en circuitos de ida y vuelta. Su primera solución está basado y calculado no en la mezcla de camiones, no en la mezcla entre circuitos de mineral o estéril, sino su primer cálculo es en circuitos de ida y vuelta, de un solo sentido de ida y de un solo sentido de vuelta al mismo equipo de carga. Y lo que vamos a tener ahí dentro de la dimensión, por lo general y con los cálculos que se realizan, solo vamos a tener una dimensión muy, muy plana, eh, basado en los ciclos que ya se precalculan o se preestiman, eh, y lo van a poner o lo van a plasmar ahí en esta suerte de solución base. Entonces vamos a compartir chistes. Aquí está. Como les comenté, inicialmente, o recapitulando, esta
tecnología de los años 80 o inicios de los años 80 que fueron desarrolladas y probadas en una mina de Estados Unidos, fue la mina Tyrone, de propiedad de Fell Dodge. Ya Fell Dodge ya no existe, está Freeport McMoRan. Esta, esta mina eh, tuvo buenos resultados, a un incremento de la producción del 10 al 15%, solo trabajando con equipos de carga y transporte bajo este escenario tecnológico de esa época, y su base principal fue la construcción gráfica de la mina para establecer los cálculos iniciales de estimación del tiempo de ciclo. Por lo general, cuando nosotros hablamos de la mejor ruta en el sistema, esta está basada en la gráfica mina. Ustedes o alguien me podría decir qué es la mejor ruta. Ahí, bien, bien. Cuando a mí me preguntaron hace tiempo, y yo lo voy a compartir, la mejor ruta está establecida no por el tiempo y no por la distancia, pero es importante la gráfica mina. Ahora, la red de caminos que pueden existir en una mina es variable. ¿Y cómo podemos definirla como mejor ruta? Si no es el tiempo y tampoco es la distancia. ¿Qué es? Y dentro de la lógica del funcionamiento dispatch, lo que indica es, vamos a tener una configuración interna de las velocidades por pendiente, tanto vacía como cargada. Y en base a estas velocidades por pendiente, que van desde 10%, de más 10% pasan por horizontal, que es 0% de pendiente, hacia menos 10%. Eh, Estas velocidades lo que vamos a obtener a través de la velocidad en horizontal, que es en pendiente cero, vamos a obtener unos factores. Y estos factores van a multiplicar a la distancia inclinada, sea positiva o negativa, sea viaje vacío o viaje cargado. Estos factores van a multiplicar esta distancia inclinada y que nos va a dar como resultante el valor de la distancia horizontal equivalente. Y la suma de todos los segmentos en horizontal equivalente nos va a dar la mejor ruta. No en tiempo, no en, no en distancia,
porque la que estamos hablando es distancia inclinada, sino lo que va a tomar como valor de decisión para la mejor ruta va a ser la distancia horizontal equivalente o la suma de los segmentos expresados en distancia horizontal equivalente. Cuando nosotros hablamos de ciclos de producción en dispatch, nor- normalmente eh, entendemos que vamos a tener registros y hay que entender que existe la parte de registros de información y lo que es el cálculo previo a estos registros de información. Lo que nosotros necesitamos es que los cálculos de estimación de tiempo de viaje vacío, tiempo de viaje cargado, sean los correctos y más precisos o más aproximados a la realidad que pueda tener en cada una de las minas. Porque en función a esto ya podríamos tener un tiempo estimado del ciclo. Si configuro mal esta parte de velocidades configuradas promedio por pendiente y viaje vacío y viaje cargado, no voy a poder tener un valor certero con respecto al tiempo de viaje vacío o viaje cargado. Dispatch estima y se soporta mucho en la gráfica mina. Y esto lo hace porque es parte de la fundación o parte, y es la parte más importante o básica eh, del sistema de gestión de flota. Muchos hablan de la programación lineal, muchos hablan de la programación dinámica. Esa no es un cálculo y es algo que no ha cambiado desde los años 80 y estamos 2026. De 1980 al 26, más o menos 46 años. Se mantiene vigente. No ha habido ningún tipo de actualización. No ha ingresado la IA para este gestionador de flota. Lo que sí ha habido ha sido bastante trabajo en saber cómo funciona o, o interpretar de la mejor manera los resultados a través, en muchos de los casos, de una muy buena configuración, y cuando la configuración no es ad hoc a la mina, ahí empiezan los problemas. Y todos buscamos reducir las pérdidas operacionales sin ir al registro, pero sin ir al cálculo. ¿Se entiende, no? Todos observan el registro de información, porque información va a haber un montón, pero nadie se da un tiempo para observar si los cálculos previos al modelo matemático que pueda tener el FMS son los correctos y se adaptan a la mina. Digamos, lo que yo estoy dando como conocimiento es de que ocurre que en la mayoría
en la mayoría de despachos, los cuales he visitado en Perú y también en Chile, Brasil y en otros lados, lo que he estado haciendo consultoría, eh, no dudo que los despachadores son muy buenos operando dispatch, operando, pero no haciéndolo funcionar con la función objetivo que tiene cada FMS. El llamado como parte inicial de este curso es también tener presente que lo que vamos a aprender aquí es, es para ustedes y para desarrollar, es, eh, digamos, la inquietud de investigar, saber un poco más de cómo funciona realmente y no hacerlo de manera mecánica, porque finalmente se vuelve algo mecánico, soluciones rápidas a través de reacciones mecánicas, de operar el sistema. Me ocurrió que hace poco me preguntaron cuando fui a hacer una auditoría a uno de mis amigos, rápidamente me preguntaron, oye, ¿cómo ves cómo se está trabajando el FMS? El nombre. Y lo que les dije fue lo siguiente, o sea, tú tienes un FMS, uno de los más caros del mercado, y lo llevé a un tema de analogía. Eh, Tú tienes un BMW en una cochera, ¿ya? Y, bueno, y lo saco a pasear de vez en cuando, me cortó y me dijo, oye, tú lo sacas a pasear, y lo saco a pasear en primera, ¿no? Ya, por lo menos lo arranco, ¿no? Lo que haces es, sigue el carro en la cochera, lo enciendes, sabes cómo funciona, todo lo demás, pero lo usas para escuchar música, porque ni lo mueves. O sea, el despachador está centrado en otras cosas, en otro tipo de cumplimiento, o lo mueve mucho el tema de cumplir con los indicadores y deja de observar lo importante del FMS. Entonces, nunca lo mueve, nunca hace caso de lo que recomienda, sugiere, una herramienta que sirve de cálculo inicial, desarrolla toda una función objetivo y finalmente eh, da un resultado que es la asignación del camión. Y no lo usaron así. Lo usan como para contar cargas, contar vueltas, registrar estado, hacer un copy-paste desde la mina hacia hacia el registro o digitalizar la mina, los datos que vienen de mina, y digitalizarlas a través del FMS, sin entender que el FMS hace posible que lo que se pueda hacer en la mina a través del carguillo y transporte sea lo mejor. Eso en algún momento se perdió y ahora es como una práctica habitual hacer un copy-paste de la mina hacia los servidores y hacer registros tanto de estados como de ciclos y transporte. Entonces, en los cálculos del FMS lo ve como un proceso continuo
tiene dos ciclos interconectados, uno que es el transporte y el otro es la carga. Los ciclos están compuestos por etapa, eventos y acciones que son gatillados gracias a la presencia digamos, acceso al GPS que recién se pudo accesar en los años 90, porque antes solo era de uso militar. Ya luego, a partir de los 90, ya se pudo accesar a tecnología de posicionamiento global, satelital, y, y ahora ya todo lo tenemos hasta en nuestro celular. Yo he visto muchos cambios tecnológicos a lo largo de la vida, y ahora todos pensamos que esto es un estándar. ¿Qué vendrá de acá unos años más adelante? En el caso de Carguío, nosotros tenemos dos tiempos principales para el proceso continuo. No existe el tiempo de inactividad en el caso de cálculo del dimensionamiento de flota o la estimación del TPH que puede tener cada equipo de carga. No existe esta dimensión que corresponde al, al equipo de carguío como hand time, no existe. Nosotros capturamos ese valor porque el equipo de transporte no llegó a tiempo, o no tuvo la asignación correcta, o no tuvo, cabe la posibilidad, el dimensionamiento correcto del viaje en vacío, o el tiempo estimado, configurado para establecer en cuánto tiempo se va a demorar el equipo en viajar vacío hacia la pala. Parte importante, como les comentaba, es la configuración base para una buena estimación tanto del viaje vacío y cargado, y obviamente los tiempos que sí se registran en línea va a ser el tiempo de carga, que por lo general son dos componentes, el spot time y el tiempo de carga y el loading time. Hay un sinfín de formas de interpretar o de ver cómo generar el mejor registro de esta información, pero lo que sí se les puede dar como información, que estos dos valores, tanto el spot time, vamos a poner la pluma, el spot time como el loading time o el load time, estos dos componentes nos van a marcar el tiempo de carga. Esto no existe en el cálculo, esto es un registro de una ineficiencia del proceso. Entonces, aquí está mal traducido, pero ya luego les voy a explicar por qué. No es aculatamiento, es simplemente el spot time. En los ciclos de transporte, vamos a tener los dos valores que son del equipo de carga
Este registro, recuerden que no existe en el proceso continuo de cálculo, esto no está en el registro, y si existe es porque hubo algún cálculo en la parte básica que hizo que tuviera sobre todo un valor muy grande, igual al tiempo de carga. Como se puede observar acá, tenemos un loading time, un spot time y un queue time, que es tiempo de cola, que está prácticamente con la misma dimensión de lo que se demora en cargar un camión. Tenemos el viaje en vacío, perdón, el viaje en vacío que está abajo y el viaje cargado, el full house, de todos los equipos de carga. Esto es todo un promedio general. Tenemos el tiempo de espera en la descarga, el tiempo que se demoró para descargar, que también ya está registrado, y lo que hay que hacer para el cálculo o estimación de aproximación y dimensionamiento de flota es saber si este tiempo registrado promedio corresponde al calculado o el que sirve para el cálculo, para generar las estimaciones futuras o las estimaciones en tiempo real, si me va a servir o no me va a servir el valor calculado frente a los registros que ya tenemos como promedio. Esto es para lo que es el ciclo de transporte. Ah, bien, ¿tendrán alguna consulta hasta aquí? Hello. Sí, yo recién acabo de llegar al curso, disculpe, así que llegué solamente por la última parte. Un resumen súper rápido, de casualidad. Bueno, lo van a compartir la presentación del día de hoy, el día de mañana, a través eh, del WhatsApp, indicaron. Y como resumen, hemos tenido la parte histórica o nacimiento del Dispatch, que fue basado en la tecnología que se presentó más o menos en los años, a fines de los 70, inicio de los 80, y que fue básicamente en la elaboración de calcular o reducir las horas hombre eh, para determinar la cantidad necesaria o requerida por cada punto de carga, siempre buscando la capacidad máxima de cada punto de carguía. Eso en resumen, y lo que hemos visto rápidamente también ha sido un overview de uno de los FMS. Vamos a ver, han puesto un montón. No, es que sí, la PPT se la vamos a alcanzar
al equipo de Lévate Perú y ellos estarían compartiendo junto con la presentación. Sí, sí existe minería, dispatch para minería subterránea. Am, Muchas de las grandes minerías subterráneas sí poseen sistema de gestionador de flota. Actualmente, uno de los FMEs peruanos también ya ha incursionado en minería subterránea, que es MS4M. ¿Alguna consulta adicional? No, no tengan miedo, pregunten. Buenas chicas, sí, yo tengo una consulta. Sí. Ingeniero, ¿en qué parte, qué sucede con la optimización del sistema cuando hay un cuello de botella inesperado con la, bueno, con la canchadora o una pala entre mantenimiento o no programado? Ah, esa es una pregunta de cuestionamiento rápido. Dentro de la lógica de funcionamiento del sistema o de cualquiera de los sistemas, eh, durante su procesamiento o su cálculo, no existe cuellos de botella enchancado ni en pala. Su estimación es limpia. No existen estas pérdidas operacionales por colas enchancado o por colas en los puntos de carga. No lo existe. Lo que hay son eventos en este proceso de estimación del viaje vacío cargado que provoca que exista tiempos de inactividad o tiempos, como lo llamas, cuellos de botella, pero son circunstanciales. Por ejemplo, abordando solo el cuello de botella, viendo el tema de atención hacia un chancado, que es limitado también, eh, o tiene capacidades limitadas y es finita, no es infinita su capacidad, al igual que la capacidad de un equipo de carga. Entonces, el sistema se preocupa obviamente de abastecer el chancado y el material excedente lo va a mandar a stock o resto de ubicaciones. Va a depender mucho de la configuración base para poder resolver este tipo de inconvenientes. Si no está bien resuelta esta parte de configuración base, va a existir muchos dicen que es un problema de gestión, pero no es el problema de gestión. Un ejemplo, retomando el ejemplo que hace un momento ni lo dije, suele ocurrir que en el traslado del material hay un tiempo que se queda, hay material que se descargó de casualidad por el movimiento, porque ingresó a una rampa positiva y hubo un salto en el camión que hizo que cayera material en el acceso. Obviamente se ejecuta la limpieza de ese acceso, pero como en ese proceso y es la única vía de tránsito hacia el chancador, lo que ocurriría es de que tenemos que limpiar para darle fluidez al tránsito, tanto de ida como de retorno. Sin embargo, para ese proceso, el equipo o los equipos que están subiendo cargados hacia el chancado se van a tener que detener, dando el espacio necesario para que pueda realizar la limpieza del equipo auxiliar.
sea Will, sea Moto, sea lo que fuera. Y ese tiempo, obviamente, el equipo va a llegar retrasado, no va a cumplir su tiempo. Sin embargo, ocasionó un efecto tren, porque el resto de camiones que venían también trasladando mineral le dieron alcance y llegan todos en grupo, pero no es por un mal cálculo, es por una condición del terreno. Y en su momento quizás no se cumpla con el TPH horario de Chancado. Sin embargo, la respuesta rápida o inmediata para afrontar este tipo de desvíos va a depender mucho de la programación. Yo lo llamo programación, en muchos casos le dicen planeamiento, que podría sustituir rápidamente este déficit, empleando otra ruta, empleando otros recursos, y ese efecto tren también disiparlo de alguna u otra manera, pero esas ya son estrategias propias de la gestión. No es de que ya organicé mi turno y ya veo pues cómo lo resuelve el sistema, por algo es sistema, y va a ser mi tarea por mí. No, hay que recordar que Dispatch o Jigs o ahora que es MineOps de Hexagon, el Fleet de MineStar o Wenco con su programación, todos estos FMEs son cálculos, no te van a resolver la vida, no van a asignar los equipos o van a tener este tipo de reacción rápida frente a los cambios que pueda ocurrir en la mina, frente a un problema que bueno, en mi caso yo lo veo muy pequeño y sabría cómo resolverlo rápido si es que tuviera un buen programa. Si no tengo un buen programa o una buena planeación con respecto a lo que voy a ejecutar en el turno, en el hora a hora, eh, obviamente no sabría cómo resolverlo, ¿ya? Lo otro que me comentaste, que fue por el grado de estados o registros de estado, aquí viene algo que también espero lo recuerden. Muchas de las minas, tienen su modelo de tiempo para la captura de información de registro de estados, sea operativo, demorado, malogrado o en stand-by. Tienen su modelo de tiempo, todas las minas. Algunas están en ASARCO, otras en TUN, otras en HTUN, otras tienen su modelo de tiempo particular. Sin embargo, no, no solo porque Dispatch, sino porque el modelo de tiempo lo permite. Por dar un ejemplo, ASARCO permite que podamos capturar la mayor parte de información a través del registro, a través de un registro. Y yo puedo incurrir en un error. O sea, el operador le dijeron, oye, ¿sabes qué? Cada vez que el camión se detenga o esté detenido esperando por una carga, esperando que lo cargue, o está en cola, mira, ¿sabes qué? Coloca detención y ingrésale un código, detención esperando en cola, por ejemplo. Eso es lo que dice el modelo de tiempo, que es contemplativo, por ejemplo, el ASARCO. Sin embargo, el sistema en sus registros ya lo está abordando.
sea, ya tiene registro de cola, como lo han podido ver en la presentación que he pasado, ya lo tiene. No es un registro a través de un código de detención o demora. Me faltó complementar. Cuando nació Dispatch, solo había dos estados, disponible y no disponible. Nada más. Disponible para la operación y no disponible. No había más. No había más. No había más estados tampoco. Solo había disponible y no disponible. No había más. Luego, obviamente, los clientes piden, oye, yo quiero colocar la demora, quiero colocar cuando esté malogrado. Y bueno, obviamente la parte comercial le ganó a la parte de cálculo y de lógica y, y lo adicionaron. Adicionaron más razones, porque solo existían dos. Entonces ya existieron pues la razón o el estado operativo, el estado demorado, el estado malogrado y el estado stand-by. ¿Cuáles sirven para el proceso de optimización? Cuando el equipo solo está en operación. Sirve para el estado de trabajo directamente. Los códigos de detención en el FMS de Wenco, de Hexagon y de Modular, aunque ahora es Komatsu, estos no, no aceptan o no es que no reconocen, sino no se adaptan a otros estados. Entonces, tienen problemas eh, de estimación o de envío o de asignación de equipos. Por ejemplo, eh, el mismo ejemplo que hemos tomado inicialmente cuando un operador está esperando un camión a que sea cargado, pero está esperando en cola y colocó la detención, ¿qué es lo que ocurre? El sistema, si bien observa que el equipo está detenido, pero no observa que está detenido al lado de la pala o que está muy próximo a la pala. Simplemente lo sacó de la solución o lo postergó en su solución hasta que se venza su tiempo. Pero en muchos de los casos colocan esta detención con un tiempo límite o un tiempo máximo de 5 minutos, por ejemplo. 5 minutos, pero el equipo estuvo detenido 10. Peor aún, salió fuera de la estimación. Cuando uno coloca la detención, por dar el ejemplo en Dispatch, el sistema no va a pensar que hay un equipo ahí esperando en la pala. No. Lo que está pensando el sistema es de que le falta un camión y le va a enviar ese camión que le falta, porque no hay el camión físicamente operativo en Dispatch, que le va a servir para desarrollar sus cálculos. Entonces, en muchos de los casos, los modelos de tiempo, que sí son buenos para tener una mejor cálculo de indicadores, KPIs de primer, segundo, tercer orden, existen infinidad de indicadores, sin embargo, perjudican la operación directa del despacho. Entonces, eso es algo que también no todos comparten, porque dicen, no, hay que recolectar toda esta información porque nos va a ayudar a gestionar si capturamos la información y lamento decirles que esa captura de información está deteriorando el cálculo del gestionador de flota.
sé si eso responde a la pregunta del cambio de estado, cómo afecta cambiar el estado a mantenimiento o a otro. Sí, hay un cambio de estado, pero hay que también definir cuáles son los que favorecen a despacho en su cálculo y cuáles no favorecen. Y cuáles son los que hacen que sea más fluido el desarrollo de la solución o de la fórmula que pueden tener cada función objetivo en cada uno de los FMS que existen. ¿Bien? Otra preguntita por ahí. Brian Tiburcio, tienes la mano levantada. No, ingeniero, o sea, ya respondí mi pregunta, esa era. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta es, tengo entendido que el sistema Dispatch funciona con Internet. ¿Qué pasa si esta red falla? Y, o sea, ¿qué hacer en ese caso y cómo es que reanudan los cálculos que fueron contabilizados, o sea, que no fueron contabilizados, ¿no? Como que es el mineral enviado, el desmonte y todo ello. Pasan a todo en manual. Pasan a la antigua. Registro manual, conteo de vueltas y regresan a lo básico. Eso ocurrió en el gran apagón que hubo en el norte de Chile, digamos la región, bueno, desde Santiago hacia Arica, hubo un gran apagón el año pasado que duró un día prácticamente. Y ese día solo trabajaron con cargadores y equipos a diésel y camiones, los camiones necesarios. Y lo que se hizo fueron registros manuales. Y todo pasó a ser manual. O sea, eh, si bien la tecnología ayuda, pero la falta de fluido energético o zonas donde nosotros podamos garantizar la presencia de una red de comunicación interna, no va a poder satisfacer, digamos, el registro automático. Y se aborda a través de ingreso manual de cada uno de estos viajes. Y obviamente también el registro de estados de acuerdo a los equipos que se hayan empleado. Me preguntan qué tan grande era el margen de error. Ah, el margen de error, estaríamos hablando de segundos, no de milisegundos, pero sí de segundos, de acuerdo a las señales que emitían los infrarrojos en ese entonces. Luego pasaron a lo que eran las versiones ya con balizas virtuales y comunicación a través de radiofrecuencia UHF. Todavía no existía lo que era red wireless, o mucho menos la 2G, 3G, 4G, y ahora que estamos en 5G, no existía esa red de comunicación para el envío de datos. En el caso de Dispatch funciona para transporte de personal, tiene un aplicativo para lo que son panes y demás, pero sí funciona.
para el traslado de personal. Pero para el personal que trabaja en la mina, en operaciones, en equipos tripulados. También Dispatch trabaja con equipos autónomos. Es necesario saber si Python a nivel intermedio para programar en Dispatch. Mm, ah, Python para ver los registros, sí. Pero diría más que SQL para nivel consulta. Y para programar, la mayoría de despachos ya están trabajando en soporte de base de datos y corren en SQL, la mayoría. Ah, ya. Y yo tengo Starlink en mi camioneta, ¿no? Dice, ahora existe Starlink en lugares remotos. Bueno, yo lo tengo en mi camioneta, tengo una portátil. Y no hay excusa, ya. Sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Hay despachos que funcionan con internet, sí, y cuando no hay red telefónica o una red de cobertura telefónica, no la hay, pues. Y otra cosa es la red wireless o Wi-Fi que nosotros podamos compartir, y otra cosa es la red satelital para internet. Muchas de las organizaciones tienen protocolos o firewall de ingreso a las redes, y esto de tener servicios externos a la red de una empresa es bastante complicado, porque es como decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo información colgada en la nube, pero no puedo accesar porque mi organización tiene un firewall que impide que pueda accesar a datos que están en el Google Drive, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Sí lo puedo hacer desde mi teléfono, pero hay aplicaciones dentro de la red que sí pueden ser usados de las redes corporativas dentro de una empresa minera, como que hay otras cosas que no se puede ver. También hay redes TI y redes TO, que son dos redes que una TI que sí puede tener conexión hacia afuera, pero las redes TO por lo general son redes que se manejan de manera interna, y por lo general la mayoría de los despachos o FMEs trabajan en red TO interna y que están protegidas por el tema de manejo y protección de información de cada sitio. Ah, otra consulta. Bien. Ingeniero, buenas noches. ¿Y Renzo? Una Renzo. consulta. En lo que es la optimización de dispatch, ¿cómo se manejaría lo que es el sistema de la incertidumbre, de la variabilidad del tiempo de ciclo, sean las demoras de carga o las cosas inesperadas que puedan suceder? Podríamos usar tal vez algoritmos determinísticos o algún tipo de modelo, ¿no? Tal vez para rebotear, por así decirlo, o tal vez hacer una modificación, ¿no? De la ruta de los camiones, pero esto en tiempo real.
no tan ideal. ¿O cómo sería eso, ingeniero? Bien, como les comenté inicialmente, el FMS o todos los FMS no contemplan en su cálculo o en su estimación de ciclo, tanto de carga como de transporte, no están contemplados las pérdidas operacionales. En muchos de los casos, lo que tenemos que apuntar es hacer de que estos cálculos se ajusten a la realidad de cada una de las minas, en búsqueda de la menor pérdida operacional ocasionada de primera intención por los cálculos. Entonces, podemos estar hablando de el hand time, que es la inactividad de la pala, o el Q time, que es la pérdida operacional de los kikes a través de la cola. Hacer modelos probabilísticos, de ajustes y demás, no se podría, porque está basado en los resultados que no son constantes. No tendríamos un valor constante en una primera hora frente a una segunda hora, frente a una tercera hora, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a tener son valores promedios generales y en función a esos valores promedios generales, he visto muchos trabajos hasta de inteligencia artificial aplicados para mejorar los resultados tanto en Q como en Han, basado en probabilidades, estadística, pucha, le he metido bastante número. Es más, tengo un amigo que su core de negocio fue eso, o sea, fue trabajar y venderlo a las empresas, el tema de HoneyQ y su modelo probabilístico a través de un factor. Y no, nunca me lo vendió a mí porque yo ya sabía cómo funcionaban los FMS. Entonces, la mejor recomendación es que todos los cálculos antes del inicio de actividades o durante el inicio de actividades sean los más aproximados a la realidad en ejecución, tanto para tener una correcta estimación del viaje vacío y el viaje cargado. Y en eso se va a centrar todo. Bien, Ah, hay una última pregunta. Discúlpame. Me dice, el Han no se considera para el algoritmo de la programación lineal, pero para la programación dinámica, en, en ninguno de los dos. En ninguno de los dos están considerados. Hay que recordar nuevamente que la fundación o cimentación del cálculo como línea base solo observa los ciclos sin pérdidas operacionales, sea en transporte como en carga. Eso. Eh, Se van a reír cuando abordemos lo que es programación lineal y programación dinámica. La programación lineal es un solver y la programación dinámica es una programación. O sea, ya yo tengo que este equipo va a descargar a tal hora, estimado, y de aquí lo voy a programar a este equipo de carga. Esa es la programación dinámica. No es la mezcla de camiones, no es que se van a mover por todos lados, no.
es la mejor estimación para que se pueda satisfacer una lista ordenada de tensión de pala. Nada más, lo más sencillo posible la explicación. ¿No está contemplado el Q-time? No. ¿No está contemplado el hand time? No. Perfecto.